puesto en mi corazón durante esta semana en relación a, bueno, martes hablamos sobre la importancia de ser revestidos y hoy quiero hablar acerca de algunas particularidades que tiene la iglesia, las particularidades de la iglesia. Y quiero que tomemos un versículo ahí en Efesios, capítulo 2, quiero que tomemos el versículo 11, amén, y el versículo, hasta el versículo 13, dice así: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre. ¿De quién? De Cristo. Amén. Vamos a elevar unas palabras de oración, pidiendo a Dios que nos bendiga a través de lo que vamos a hablar, que la palabra de Dios toque el corazón nuestro. Amén. Oremos. Bendito Dios, Rey de los cielos, te doy gracias por la oportunidad que me das de poder estar de movimiento, pues vamos a evitarlo para que podamos estar todos muy atentos. Quiero hablar acerca de la particularidad de la iglesia. Cuando hablo de particularidad, enfatizo lo que tiene que ver con algunas características que las hace o que la hace ser única. La iglesia tiene unas particularidades que es importante que las podamos aprender o que podamos aprender a conocerlas. Porque cuando vamos conociendo, le vamos dando el valor y entendemos por qué, cuál es la razón principal o cuál era el propósito de Dios con ella. Porque usted podrá leer todo el capítulo o los capítulos de Efesios y el realce que se le da es la iglesia. El Señor mismo, dice la Biblia, que Él mismo nos escogió, nos bendijo con toda bendición espiritual, nos escogió antes de la fundación del mundo. Y dice la Biblia con el propósito que fuésemos santos, sin mancha delante de Él, y en amor nos predestinó, también dice la Biblia, para ser adoptados hijos suyos por medio de Cristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, cuando yo empiezo a ver lo que la Biblia describe de la iglesia, entonces logro entender que la iglesia es única en los propósitos de Dios. Uno puede ver que Dios se ha involucrado, se ha relacionado con otros grupos, y uno lo puede ver a través de la Biblia, y se ha podido relacionarse con otros grupos, pero con la iglesia tiene algunas cosas o bastantes cosas muy distintas. Por eso cuando el Señor habla a Pedro y habla sobre edificar en mi iglesia, dice: las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Entonces note que aún ninguna potestad infernal puede atentar contra ella por lo que la iglesia significa para Cristo. Por eso estaba mirando que la palabra iglesia, claro que tiene algunas connotaciones o se define a través de, en algún momento hablamos de un verbo que se llama el verbo kalei. El verbo kalei significa llamar. Entonces este verbo tiene sus derivados, y cuando yo empiezo a mirar sus derivados entiendo que tiene su particularidad la iglesia. Por ejemplo, hay una palabra griega que significa kletoi, se deriva también de esa palabra kalei, y es la palabra kletoi. Creo que en algún momento lo hablamos, pero esta palabra kletoi significa los llamados, y esta palabra está destinada exclusivamente a los miembros de la iglesia. O sea que este kletoi le da unas particularidades interesantes, y por eso la Biblia dice que a los que aman a Dios,
todas las cosas le ayudan a bien. Pero ¿qué dice el versículo? A los que conforme a su propósito son llamados. Entonces aquí habla del cletón, de los llamados. Entonces es allí cuando yo veo que el ser yo parte de ese cletón, entonces donde a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Así que no todos, a todos todas las cosas le ayudan a bien, no a todos, pero la iglesia tiene esa particularidad que puede ser que hayan situaciones adversas, pero Dios usa esas situaciones adversas incluso para mostrar su gloria y para mostrar su poder, pero esa exclusividad se la da Dios a la iglesia. O sea que usted y yo tenemos un privilegio de ser parte de este cletón, parte de estos llamados, porque si no fuéramos llamados, entonces no tendríamos nosotros toda esta garantía, lo que tenemos hoy. En estos días, hablando de garantía, estos días nos acostamos allí con los niños en el suelo allí en el salón, y dejé las gafas. Y al día siguiente, claro, me acosté y las dejé por ahí un ladito. Al día siguiente, ya cuando ya fui a buscarlas, no las encontraba. Y cuando las encontré ya dañadas. Y yo, Padre Santo, ¿ahora qué hago? Ya sin gafas, sin nada. Y me costaba ver bastante. Entonces me acordé que pagué un seguro. Entonces ese seguro lo pagué. Y cuando fuimos allá a la óptica, el seguro ya había vencido. Ya se imaginarán qué tocó hacer. Entonces uno dice, mientras estamos nosotros en esa garantía, pues hermano, nos ayuda bien. De lo contrario, sería una pérdida. Entonces por eso a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. A los que conforme a su propósito son llamados. Entonces noten la bendición que tenemos nosotros en ser parte de esta iglesia. Pero también hay otra palabra que es el clesis. El clesis significa llamamiento. Y esta palabra clesis se denota cuando hay una vocación y cuando hay una ocupación en la iglesia. Por eso algunos piensan que ellos haciendo su voluntad, no, es que a mí Dios me llamó y eso nadie me lo quita. Sí, usted se sale del marco de lo que es el clesis, pues claro que sí se pierden muchas cosas. Y algunos dicen, es que el llamamiento y los dones son irrevocables. Claro, son irrevocables porque son de Dios. Eso no deja de ser, los dones no dejan de ser. Pero eso no quiere decir que la persona no pierda eso. Sí, la persona sí. Dios no pierde, los mismos dones siguen estando y Él los sigue repartiendo. Pero todo denota es cuando nosotros formamos parte de ese llamamiento. Por eso no nos llamamos nosotros, ni nadie puede decir, bueno, yo voy a servir a Dios porque me nació hacerlo. No, si no he llamado, no puede estar. La Biblia dice, nadie toma para sí esa honra si no es llamado. ¿Como quién? Como lo fue Aarón, como lo fue Moisés. Entonces, dentro de todo eso, el clesis está, porque denota eso, la ocupación, la vocación, y por eso es irrevocable mientras estemos en la iglesia. Fuera de la iglesia no se puede. Uno ve videos de gente en la calle, gente deambulante, gente que vive en la calle, y algunos se hacen llamar hasta teólogos, y el hecho por nombrar la Biblia y citar textos, entonces como que se le denota como si fuera un llamado. No, está fuera del contexto. Y la gente le escucha y la gente pone atención, y cualquier loco que se para a hablar de Dios, entonces le prestan cuidado. No, todo esto tiene valor cuando somos parte del llamamiento. Uno ve en la Biblia personas que quisieron tomar su lugar y les fue mal. Se levantó un hombre que dijo, Dios puede escuchar solo a Moisés. Dios no nos puede escuchar a nosotros también. ¿Ustedes recuerdan quién fue ese hombre?
Coré. ¿Sí recuerdan? Y entonces se levantó y dijo, no, Dios también nos va a escuchar. Y entonces empezó a hacer su grupo. Y el grupito lo fue separando, no, Dios también a nosotros. Entonces la gente también, porque no falta de pronto ese mal espíritu y la gente, pues sí, Dios también, ¿por qué no lo va a escuchar usted? Usted también forma parte del pueblo. Sí, pero es que si se sale del marco. Y entonces Moisés dijo, bueno, yo no voy a pelear con eso, Dios va a responder, Él va a mostrar quién es de Dios, quién no. Y al día siguiente, ¿qué sucedió? No se abrió la tierra y se los tragó. Entonces, ¿qué pasó allí? ¿Dios sí los oía? No. Si se sale de todo el marco, de todo lo que es el clesis, entonces no tiene ninguna autoridad. Y todo esto le da una particularidad a la iglesia. Por eso estamos en un mundo donde todo el mundo se hace llamar lo que quiere hacerse llamar. No es que yo soy apóstol, no, el profeta. Y parece que todo está en la posición y todo el mundo hoy se sorprende, pero la iglesia tiene una particularidad, y es que estos oficios son exclusivos de Dios. Y es Dios el que los da, pero también es el que los quita. Entonces todo esto le va dando a la iglesia una particularidad. Por eso la iglesia no puede ser del montón. La iglesia no puede ser como ese grupo de personas que mueven a su manera y a su criterio. No, esta iglesia la dirige el Espíritu Santo. Y nadie podrá pasar por encima de lo que el Espíritu Santo tiene establecido. Y es más, se lo digo, no se asuste, porque si hay algún hombre que todavía conserve una posición lo malo delante de Dios, no se preocupe, que eso tarde o temprano Dios mismo lo va a manifestar. Porque la iglesia es de Dios, nadie va a quedarse, y la Biblia dice que no hay nada oculto que no sea manifestado. Eso se va a revelar, eso se va a mostrar. Y hay gente que, discúlpeme la expresión, tiene su guardado, pero eso sale. Amén. Eso sale. Porque la iglesia tiene una particularidad, ¿verdad? La iglesia tiene una particularidad. Por eso cuando uno lee el libro de Efesios, dice la Biblia, en uno de los versículos que me llamó bastante la atención, y tiene que ver con lo que dice la Biblia, que Él mismo nos limpió para presentarnos de Él para esa alabanza. Y dice la Biblia, el versículo 11 del capítulo 1 de Efesios, dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y dice la Biblia: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es la zarra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces note que todo lo que Él ha hecho, ¿verdad? Todo ese propósito, todo lo que Él ha realizado en pro de esta iglesia, tiene esa particularidad. No solamente eso, también dentro de todos los derivados y combinaciones que tiene este verbo aparece el Paracletos. Y algunos habrán escuchado hablar de esa palabra Paracletos, que quiere decir, o traducida quiere decir consolador. Consolador. Entonces, esto indica que el Espíritu Santo, como consolador, reside en los cletoi, en otras palabras, en los llamados. Por eso la iglesia tiene una particularidad, y es que la iglesia es movida por el Paracletos, por el Espíritu Santo. Amén. Entonces eso le da una particularidad.
La iglesia tiene una particularidad porque es del Espíritu. Ha nacido del Espíritu, vive en el Espíritu, se mueve en el Espíritu. Porque el Paracletos se mueve en los cletoi, en los llamados. Y todo esto le da esa particularidad. Por eso la iglesia tiene un orden. La iglesia tiene una forma. Pero esa forma es dirigida por el Espíritu Santo. Y cuando yo entiendo que el Paracleto se mueve entre los cletoi, entonces mire lo que la Biblia, el apóstol Pablo habla también cuando se refiere a dónde reside el Espíritu. Dice el capítulo 8 de Romanos, el versículo 9, dice la Biblia de la siguiente manera: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu, o sea, el Paracletos de Dios, mora ¿en quiénes? En vosotros. En esos cletoi, en esos llamados. Entonces mire lo que dice: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que reside o que mora en vosotros. Esa es una particularidad, que el Espíritu, el Paracletos, more en los cletoi. Eso es lo que marca la diferencia en la iglesia. Y escuche bien lo que dijo Pablo en su primera carta a los Corintios, allí en el capítulo 3, en el versículo 16. Mire, usted lo ha leído muchas veces, o lo hemos leído muchas veces. ¿No sabéis que sois templo de quién? De Dios. Dice aquí: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu, el Paracletos de Dios, mora en vosotros? Y dice la Biblia: si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿qué es? Es santo. Eso es lo que dice la Biblia. Por eso la iglesia tiene esta particularidad: es santa, porque el Paracletos mora en los cletoi, en los llamados. Por eso dice la Biblia más adelante: alabado sea el nombre del Señor Jesucristo, que somos templo del Espíritu Santo y que hemos sido comprados por un precio. Y ese precio es el precio ¿de qué? De sangre. Y dice que todo lo que somos nosotros tiene un dueño, y ese dueño se llama Dios. Entonces allí entendemos que no somos nuestros, somos del Espíritu. Así que toda esta particularidad que tiene la iglesia lo podemos nosotros valorar e ir conociendo, para que en esa medida podamos nosotros vivir de acuerdo a lo que dice la Escritura. Ahora, hay otro derivado del caleín, que es el epicaleín. Epicaleín significa llamar a Cristo. Es un distintivo del cletoi, llamar a Cristo. Esos que son llamados, quienes pueden invocarlo.
eso la iglesia tiene una particularidad, que podemos invocarlo y Él escucha y Él responde. Por eso cuando cantamos Dios no rechaza oración, bueno, sí la rechaza, pero a los que le doy, amén, los escucha y responde a la necesidad que tenemos. Por eso en la manera que podemos invocarlo, lo podemos hacer en oración. Tenemos esta oportunidad de invocarlo. Por eso 1 Corintios capítulo 1 versículo 2 dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar. Entonces aquí aparece el epicaleín. A todos en cualquier lugar invoca el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Qué interesante es saber que la iglesia se reúne para invocarlo y Él responde. Por eso, hermanos, hoy podemos unirnos en una oración y Dios responde la oración de todos estos que le doy, que estamos aquí invocándolo. ¿A usted no le parece esto lindo, hermano? Ahora todos expresaban su petición, pero eso es lo lindo, que en esa unidad de peticiones lo invocamos. Y como dijo el salmista, el día que te invoqué, me respondiste. Alabado sea el nombre de Jesús. Es más, miren que en la Biblia hay cosas interesantes que aún Ananías, ustedes no recuerdan que Ananías tuvo temor, ¿verdad que sí? En el momento en que se le dijo a él acerca de un hombre que perseguía la iglesia. Cuando usted lee Hechos capítulo 22, el versículo 16, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: ahora pues, ¿por qué te detienes? Le dijo el Señor a Saulo: levántate y lava tus pecados, invocando su nombre. Pero también se le dice a Ananías que este hombre, o Ananías decía, este hombre es el que persigue a todos los que invocan tu nombre. Alabado sea Dios. O sea, hermanos, que la iglesia tiene esa particularidad. La iglesia invoca el nombre de Jesús. Y esto para las fuerzas infernales, esto tiene que producirles terror. Que la iglesia se une a invocarlo. Oiga, hermano, eso tiene un efecto increíble. Por eso tenemos que conocer esto, para que en el momento en que lo hagamos, tengamos la convicción, la certeza de lo que puede suceder. Yo me imagino todos los que vienen con esas situaciones. Oye, hermano, el día que todos entiendan lo que puede suceder cuando se invoca el nombre de Jesús, y que la gente lo haga con conciencia, uy, hermano, el cáncer no se podrá resistir, las cadenas no se podrán resistir. Eso tiene que romper en el nombre de Jesús. Por eso la iglesia tiene que entender la particularidad que tenemos.
por ser iglesia. Está bien, hermanos, saber que esta palabra Kaleim también se deriva a lo que también conocemos como eclesía, que tiene que ver con el compañerismo, la compañía, el cuerpo, el organismo del cletoi, la iglesia que sabemos. Está bien que seamos una compañía, un grupo de personas, gracias a Dios por el número de personas que hay. Pero también es interesante saber que más que un grupo, somos los llamados a invocar el nombre de Jesús. Somos los llamados para que seamos morada del Espíritu. Somos los llamados a servirle al Señor con todas nuestras fuerzas, con todas nuestras ganas. Por eso Él da dones, llama, manda al ministerio personas, envía pastores, levanta siervos. Pero también es interesante saber, alabado sea el nombre de Jesús, que somos parte de lo que conocemos como el Paracaleim, que también se deriva de este distintivo de cletoi, que quiere decir los que están llamados a exhortación y a fortaleza de fe. Quiere decir que por eso nos reunimos aquí. Más que una compañía, más que un grupo, está bien, pero nos sentamos como parte de este cuerpo a recibir la exhortación para que nuestra fe sea fortalecida. Por eso dice la palabra de Dios en 1 de Tesalonicenses, si me ayudan a proyectarlo, en el capítulo 3, versículo 2, dice así la palabra de Dios: y enviamos a Timoteo, a nuestro hermano, servidor de Dios, colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. ¿Para qué? Para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Eso es lo que hace la palabra de Dios aquí. Confirmar, exhortar, respecto a qué? A nuestra fe. Por eso estamos aquí, porque también formamos parte de ese Paracaleim, esos que estamos llamados a ser exhortados y a ser fortalecidos en la fe. Allí yo entiendo por qué entonces nace la importancia de congregarme, donde nace la importancia de yo sentarme allí a escuchar, a ser animado, a ser estimulado por medio de la palabra de Dios, para que la fe se confirme. Porque la fe es algo que tiene sus medidas. Hombre de poca fe, no ha hallado a alguien con tanta fe, como otros aumentan con la fe. Esta fe tiene que ser cada día más perfeccionada y aumentada. Pero no podemos obviar que todavía se sigue recibiendo la fe por medio del oír, y el oír la palabra de Dios. Por eso los que son llamados, los que forman parte de esta iglesia universal, tienen la necesidad de oír, de sentarse, de escuchar, de que su fe sea estimulada, perfeccionada, que su fe sea confirmada. ¿Usted sabe qué quiere decir eso? Confirmar, dándole una validez a lo que tenemos. Alguien dijo: de lo que tengo te doy. ¿Qué tenía? ¿Eso dónde se ve? Lo que realmente hay, lo que realmente se tiene. Esto se tiene que notar cada día, lo que hay en nosotros. La fe se tiene que confirmar. La fe se le tiene que dar una validez.
Por eso la fe no puede faltar. Si falta la fe, estamos perdidos. Si falta la fe, estamos expuestos a extraviarnos, a quedar como aquel hombre que le faltó la fe y sintió morirse y empezó a clamar: Señor, sálvame que perezco. Y el Señor le dijo: bueno, ¿quieres venir? Porque parece que estaba interesado. Señor, déjeme ir a donde estés. Venga. Y entonces pone allí su pie sobre el agua y parece que el primer paso le va bien. Y hay algunos que con ese primer pasito se vienen arriba. ¿Cierto que sí? Ese primer pasito, wow, se sienten muy arriba. Pero cuando esa fe empieza allí como a quebrantarse, ¿verdad? Y como que empieza a faltar, empieza entonces a sentir que se va hundiendo. Y es tan fuerte lo que se va sintiendo la persona, que lo que sentía capaz de dominar ya se siente imposibilitado en hacerlo. Parece que, hombre, Pedro no era un hombre que no sabía nadar, estaba acostumbrado a estar dentro del mar, estaba acostumbrado a estar dentro de todo el movimiento de las olas. Hombre, un experimentado en la natación tenía que ser él. Una persona experimentada en ciertas cosas, de cómo agarrarse, cómo subirse, era él. Pero parece que ya algo empieza a fallarle y empieza a sentirse morir. Señor Maestro, sálvame que perezco. Y así hay muchos creyentes. O tal vez sí, el primer pasito está bien, pero parece que el trayecto les hace como hundirse, al punto de ya sentir que no pueden más. ¿Sabe qué es lo lindo y la particularidad que tiene la iglesia? Que la iglesia nos da el Señor por medio de ella el poder recibir esa palabra que confirma la fe y nos hace mantenernos. Por eso yo puedo sentir hoy que muchos estamos en pie gracias a Él, ¿verdad? Yo puedo sentir que muchos estamos caminando, ¿verdad? Aquí, vamos aquí adelante. No estamos sumergidos allí en la derrota ni el fracaso. Nos mantenemos en pie, ¿verdad que sí? Nos mantenemos. Pero eso lo hace ser parte de esta iglesia. Esa es la particularidad que tiene la iglesia. Pero si no hay confirmación de fe, cuando venga el Señor, ¿qué hallará en la tierra? ¿Hallará fe en el hombre? Y a la iglesia no le puede faltar la fe, porque esto no va con la iglesia. Si algo tiene que tener la iglesia es fe. Si algo tiene que moverse aquí en la iglesia es la fe. Por eso necesitamos conocer la iglesia. Está bien, una estructura organizacional, eso es parte de lo que necesitamos como iglesia. Está bien que usted sepa cuánta iglesia hay en el distrito. Está bien que usted sepa cuántos pastores hay en España. Está bien que usted conozca la historia. Está bien que usted sepa tantas cosas de la iglesia organizacionalmente hablando. Pero la iglesia en su particularidad espiritual, usted la conoce. Usted sabe que todavía hay un paracleto moviéndose entre el pueblo. Usted sabe que todavía hay un Espíritu Santo que se mueve entre nosotros. Usted sabe que todavía se invoca el nombre de Jesús y quienes lo invocan son los que son santos. Eso lo sabemos. Usted sabe que el Espíritu Santo todavía sigue llamando gente. Usted no sabe que el Espíritu Santo todavía en un culto puede estar tocando el corazón de alguien, avivándole una llama que Dios ha puesto en el corazón. Usted no sabe que eso lo hace el Espíritu Santo. Usted no sabe que hay cosas que Dios ha puesto de niños y ha hecho llamados de niños, y sabe lo que aviva cada día, todo ese llamado, todo eso lo aviva el estar aquí. Dígame, ¿quién puede estar afuera?
Que digas que yo tengo un sentir de Dios. Afuera no lo hay, no lo va a encontrar. Afuera no se aviva eso. Por eso, si Dios está tocando el corazón de alguien, la manera de preservar eso es aquí. La forma de poder permanecer es aquí. La garantía de poder ser llamados está aquí. Fuera no está. Eso nadie, Dios nunca ha llamado a nadie dentro del marco de la iglesia. Nunca ha llamado a nadie de otra forma, de otra manera. Hermanos, que Dios tuvo un encuentro con Pablo y ahí Pablo, no. Tuvo que haberle alguien dicho a Pablo. Y Dios usó formas para que ese hombre se diera cuenta. ¿Usted cree que el día que Saulo tuvo la experiencia con Dios en el camino, no le trajo a memoria cuando estaba apedreando a Esteban? ¿Dónde vino la palabra que Esteban predicaba? Y en la forma tan expuesta que dice la Biblia que era ver un ángel, Esteban predicando. ¿Usted no cree que esas palabras de Esteban que Saulo escuchó no le retumbaban en el momento en que tiene o tuvo la experiencia con él? Claro, pero allá de forma disimulada, aparentemente como si nada, esa palabra ahí le llegó. Y cuando tuvo el encuentro con Dios, lo que dijo fue otra palabra. Lo que dijo fue: ¿qué quieres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Pues, ¿qué quieres que yo haga? Esa disposición no vino así de repente. Eso todo tiene que ver con una obra que el Espíritu Santo hizo en su momento. Y en el momento en que escuchó, tuvo esa experiencia, tuvo que haber recordado. Y no solo eso, luego lo envía. Llama a Ananías y él te dirá lo que debes hacer. Así que Dios tiene su forma de trabajar. No lo hace Él por los lados, Él lo hace aquí dentro de este marco llamado iglesia. Y yo quiero decirles a todos en el nombre de Jesús: no tratemos de buscar cosas fuera de la iglesia. No tratemos de hacer cosas fuera de la iglesia. No tratemos de que nos vaya bien fuera de la iglesia. No pretenda que Dios le toque el corazón fuera de la iglesia. No pretenda que el Espíritu de Dios lo toque fuera de la iglesia. Eso no va a suceder. Todo lo hace Dios por medio de esta iglesia. Y si Dios va a salvar a alguien, lo va a hacer por medio de esta iglesia. Y si Dios va a socorrer a alguien, lo va a traer a esta iglesia. Porque tiene que conocer la particularidad que tiene esta iglesia, que la hace ser única. Y yo quiero que hagamos una oración en esta hora, porque esta iglesia tiene una gran diferencia y la hace ser exclusiva, única. Y usted y yo tenemos que ser conscientes de esta verdad. Porque, hermano, le estoy pidiendo a Dios, créame, que afirme la fe de la iglesia, de cada creyente, de cada uno de nosotros, del más pequeño hasta más grande. Necesitamos creyentes que tengan una fe firme en Dios. Una madurez en Dios que se lo haga dar o se lo dé la iglesia. Por eso, hermanos, en estos días recordaba un versículo que dice la Biblia que el juicio deberá empezar por la casa. El Señor viene por una iglesia. Quienes formen parte de esa iglesia tienen que conocerla, porque debemos saber quiénes somos, de dónde venimos. Por eso, hermanos, hay un versículo que quiero terminar con este versículo, Isaías 4.
Y quiero traerlo de pronto a una connotación en donde yo quiero que usted vea la particularidad que tiene esta iglesia. Y dice la Biblia: echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo: nosotras vamos a comer nuestro propio pan y nos vestiremos de nuestras propias ropas o nuestras ropas. Parece que la propuesta está en: sí, está bien, yo quiero traer las cosas o llevar las cosas a mi forma, a mis maneras. Esto lo manejo yo. Yo como mi propio pan, yo me visto de mi propia ropa, pero solamente permítenos llevar tu nombre y quita nuestro pan. Yo creo que la iglesia en este sentido no solamente está para llevar su nombre, sino para vestirnos de Él y para comer de Él. Aquí no estamos nosotros negociando cosas. Bueno, somos la iglesia del nombre, pero vivimos a nuestra manera, nos comportamos a nuestra manera, vivimos acorde a nuestra manera, servimos a nuestra manera, predicamos a nuestra manera, nos comportamos a nuestra manera, hacemos las cosas a nuestra manera. Así también funciona. No, la iglesia no es así. O comemos pan de Dios o no comemos nada. O nos vestimos de Él o estamos desnudos. Esta iglesia tiene mucho más, pero hay que saber qué tiene, y eso nos corresponde a usted y a mí. Que Dios nos dé otros ojos para vernos como ve Cristo en la iglesia. Que Dios nos dé la visión para ver como Él la ve, y que todos y cada uno de nosotros empecemos a vivir de acuerdo a como lo que Dios llamó, a lo que Dios mismo rescató, que es su iglesia. Esa imagen, ese cuerpo suyo, que empecemos a vivir de acuerdo a ella. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor: Señor, ayúdanos a entender aún mucho más la bendición de ser iglesia. ¿Por qué no se pone de pie en esta noche? Tengamos cuidado en cómo nos referimos a la iglesia. Cuidado. No se atreva o no nos atrevamos a hacer comentarios que se salen de lo que la iglesia es. Esto es un grave problema. Y no lo digo por desafiar o por imponer algún temor, aunque la idea es que temamos, pero no podemos rebajar de lo que Cristo le ha dado dignidad y le ha dado gloria. Por eso no puedo tenerla en poco. Para mí este momento no es cualquier momento. Para algunos puede ser, como dijo mi esposa ahora, un culto más, un programa más. Para mí no es un programa más. Para mí este momento es donde el Paracletos empieza en medio de todos estos llamados cletória a moverse. Y empieza el Espíritu Santo a obrar. Hoy, hermano, este momento es un momento glorioso. Se lo digo en el nombre de Jesús.
misma. Estos segundos no se comparan a los mismos segundos que podemos tener haciendo algún deporte. Estos minutos o horas no tienen el mismo gusto que puede tener de pronto un programa de televisión, hermanos. Esto lo que tiene acá es gloria, gloria de Dios, en donde podemos nosotros tenerla, vivirla, experimentarla, porque la iglesia de Dios tiene esa particularidad. El que le doy, el que le doy, el que le doy. Los llamados experimentan el Paracletos. Y aquí la oportunidad para que usted pueda hoy salir lleno de la gloria de Dios. Si usted quiere hoy sentir a Dios, hermano, la oportunidad. Si usted quiere recibir el Espíritu Santo, lo puede recibir. Es que aquí estamos, es en la iglesia. Eso no va usted a tenerlo allá de pronto en otro lugar haciendo otra actividad. No, esto sucede aquí exclusivamente. Por eso levanta tu mano en esta hora y haz conmigo una oración en el nombre de Jesús. Y la cara. Ojalá más. Oh, dígale al Señor aquí: Señor, estoy. Gracias por hacerme parte de la iglesia. Mire sus manos, mire su rostro, mire sus pies, mire su rostro. Gracias, Señor, por hacerme santo. Gracias, Señor, por hacerme santo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Alguien puede invocarlo en esta noche? ¿Alguien puede invocarlo y saber que Dios está allí para responder, para contestar? ¿Alguien puede hoy clamar a Dios y poder sentir cómo la presencia de Dios desciende? Eso es, adore a Dios, adórelo con libertad. Adórelo. Reciba el Espíritu de Dios, reciba el Espíritu Santo. Conságrese para Dios, viva para Dios, sírvale a Dios. Dé lo mejor de usted, eso. Al nombre de